Muy buen lunes, aquí estamos de nuevo en el escritorio del pastor. Gracias por conectarte. Soy Horacio González, pastor de Union Church en la ciudad de Viña del Mar. Y además de ser Union Church, somos la iglesia Viña en Viña del Mar. Y pertenecemos al movimiento de iglesias Viña a través del país. Y hoy día, querido y querida, vamos a ir al episodio 3 de esta nueva serie que hemos titulado Creciendo en las temporadas de la vida. Y cuando hablamos de temporada, estuvimos viendo que todas las temporadas en Dios tienen un propósito y tienen un valor. Y estuvimos viendo también que una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que una temporada que solemos vivir es la soledad. La semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos, algunas pinceladas respecto de esto. Y hoy día quiero enfatizar en eso y quiero compartir contigo esto, que no dejes que tu soledad te lleve a la amargura, ¿ok? No dejes que tu soledad te lleve a la amargura. La semana pasada estuvimos viendo qué es lo que le pedía Pablo a Timoteo, pero en la carta que Pablo escribe a Timoteo hay otro pasaje en la segunda carta, capítulo 6, verso 16, en Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente, que servirá de inspiración para nuestra reflexión de esta mañana. La primera vez que fui llevado ante el juez, dice Pablo, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. ¡Wow! Cuando uno lee toda la historia, la biografía y el contexto de dónde está Pablo escribiendo esto, es habitual que afloren hasta lágrimas en nuestros ojos al identificar el momento que él está viviendo. Pero esas lágrimas también son enjugadas por la manera como Pablo la enfrenta. Y por eso el título o el énfasis de nuestra reflexión en este hito: no dejes que tu soledad te lleve a la amargura. Lo que leímos son palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Y voy a repetirla cortito. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Y dice después que no se lo tomen en cuenta. Ustedes tienen que saber, Pablo es uno de los seguidores más grandes de Jesús y estuvo en juicio en Roma. Y ninguna persona, repito, ninguna persona se adelantó para defenderlo. Ni uno. Estaba absolutamente solo. Nadie dio un paso adelante para decir, este es un hombre bueno, es un buen hombre, es un hombre correcto, no está haciendo ninguna maldad, está compartiendo una verdad que nos hace bien, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando hace este relato y cuando Pablo le escribe a Timoteo, él no dice, miren los desagradecidos, después de todo lo que hice por ellos todos estos años, ninguno vino a verme, ninguno me acompañó, ninguno me defendió, no dice nada de eso, que son las frases que solemos decir nosotros cuando estamos en situaciones similares. Pablo dice que no se lo tomen en cuenta. ¡Wow! En otras palabras, no se iba a volver un amargado, porque la amargura siempre empeora la soledad. La amargura, querido y querida, empeora la soledad. Y a los mayores que están viendo, y a los jóvenes también, pero a los mayores lo sabemos, porque a veces hemos vivido momentos amargados de soledad y no nos ha ayudado para salir de esa soledad o para soportarlo. Esta es solo una de las formas en las que Pablo nos enseña cómo vivir cuando atravesamos temporadas de soledad. Cuando te sientes solo, cuando te sientes sola. Necesitamos minimizar el dolor. Necesitas minimizar tu dolor. Necesitas minimizarlo. Puedes orar para hacerlo. No lo repitas una y otra vez en tu mente ese dolor, porque si lo haces, ese dolor cada vez se vuelve más grande. Cuando afirmas que estás sola, estoy sola, pobrecito de mí, pobrecita de mí, cada vez es más grande, se lo repites y estará en algún momento fuera de control. Niégate a ser un resentido. Niégate a ser una resentida, porque la amargura te devorará.
La amargura y la soledad van juntas, porque se convierten en un ciclo. Te pueden llegar a convertir en un ermitaño, en una ermitaña. A estas alturas de mi vida me ha tocado ver personas así, solas, amargadas, viviendo como ermitaños, incluso con su propia familia. Cuando esto llega a ocurrir, te empiezas a sentir mal por eso. Empiezas a sentir lástima por ti mismo. Te vuelves amargado, amargada. Tu amargura te hace aún más solitaria, más solitario. Te hace insensible. Pronto serás una persona deprimida y de corazón duro a la que nadie puede acercársele y que los que se acercan se sienten impotentes porque no dejas que les ayudes. Nadie quiere tener a su lado a una persona amargada. Es como tóxico. Nadie quiere tener cerca a una persona insensible. Nadie quiere tener cerca a una persona que permanentemente está enojada. Entonces, ¿lo cierto? Porque la amargura, querido y querida, y estamos tratando de encontrar dirección de Dios para no entrar en esa faceta de la vida, la amargura solo va a perpetuar la soledad con todos los dolores que ella tiene. Por eso, querida y querido, cuando nosotros estemos en una temporada de soledad, debemos minimizar el dolor. No construyas un muro alrededor de tu vida. Vamos a continuar hablando de esto. Es un tema a veces doloroso, difícil, pero muy práctico para enfrentar las temporadas duras de nuestra vida. No a la soledad, menos a la amargura. No a la soledad con amargura, porque es una combinación muy peligrosa. Entonces, reflexionemos con esto. ¿Cuál es tu reacción natural a la soledad? Porque a lo mejor no estás viviendo el drama que estoy describiendo, pero puedes llegar a vivirlo. ¿Cuál va a ser las medidas de prevención que vas a tomar? ¿Y cuál es tu reacción, dice esta pregunta, natural a la soledad? ¿A qué personas en tu vida puedes contactar cuando estás solo? Es importante tener a quien llamar. Mira, te voy a contar una experiencia relativamente reciente, pero que se ha repetido en mi vida, de conocer personas que están solas, están sufriendo algún problema por su soledad, sea de su salud, sus miedos, sus relaciones, y no se atreven a comunicarlas, particularmente personas mayores que no se atreven a llamar a sus hijos para no molestarnos. La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre esta tierra se alarguen. Yo he empezado a ministrar a esas personas, conversar, llorar con ellos, pero decirle: llama a tus hijos, aunque estén lejos, aunque la relación no sea la más rica, pero no los prives de que sean honrados por acompañarte, por cuidarte, por alentarte, por estar pendiente de ti. Querido y querida, la soledad no es buena compañía. Y si va con amargura es peor. Entonces tienes que tener a qué personas en tu vida puedes contactar cuando estás solo. Si tienes familia, hazlo. Hazlo. Permite que ellos puedan honrarte y ser honrados por Dios con larga vida por ese mandamiento que te acabo de citar. Y por último, antes de la pausa, cuando tengas deseos de recordar los eventos o las circunstancias que te llevaron a estar solo o sola, ¿qué podrías hacer en el lugar de esos acontecimientos? ¿Qué podrías hacer? ¿Cómo te estás preparando para un evento así? ¿O cómo puedes ayudar a alguien? ¿Se entiende la pregunta? Conversa con alguien de esto. Conversa con el Señor, lógicamente. Y también puedes hacerlo en un tiempo de reflexión, cuando estés solita, con una agüita, con un juguito, con un tecito, con una agüita perra, así le llamamos nosotros, agüita con azúcar nomás, ¿no es cierto, Marco? Y también con un café peregrino. Así que hagamos una pausa. ¡Wow! A veces compartimos, estoy compartiendo ahora con los que están conmigo. El corazón se llena de cosas porque también nos afectan, pero descansamos en el Señor porque Él nos da paz para poder seguir alentándonos y para movernos hacia donde Él quiere. Siempre los tiempos y las temporadas tienen un propósito y un valor. Aprendamos a descubrirlo.
Bueno, conéctate, no te quedes solito, no te quedes solita. Conéctate con la iglesia. Te puedes conectar de distintas maneras a nuestra iglesia, por todas las redes sociales. Y puedes participar de nuestro servicio dominical en el canal YouTube, en la página web, y también puedes hacerlo en vivo conectándote a www.unionchurch.cl/vivo. Y ahí cada domingo a las 11 de la mañana. Y si no pudiste conectarte a las 11 de la mañana, bueno, puedes verlo y ver el servicio en la página web o en el canal YouTube, porque allí queda alojado para que puedas bendecir y ser bendecido. Ay, ay, ay. Seguimos con nuestra serie de creciendo en las temporadas de la vida. Ay, te tapé, peregrino. Vamos a hablar ahora de esto, de que cuando estás solo, la frase no termina ahí. Cuando estás solo, Dios está contigo. No te olvides. Entonces la soledad es algo que puede afectarte y tomar el control de tu vida, o puede mantenerte despierto y alentado, porque incluso cuando estás solo, Dios está contigo. Ese es el mismo Pablo el que sigue relatando en Timoteo. Me lo imagino escribiendo ahí esta carta y después encargándosela a alguien para que se la llevara a Timoteo. Y cómo Timoteo la lee, la recibe y a lo mejor la compartió con otro. En 2 Timoteo 4, 16, 17, nueva traducción viviente, dice así. Es parte de lo que leímos. La primera vez que fui llevado al juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena nueva en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. ¡Wow! Cuando leímos la primera parte en el hito anterior, quedamos como que, uy, no estuvimos, el pobre Pablo estuvo solo, y aun cuando estuvo solo, pidió a Dios que no tuviera en cuenta el Señor lo que habíamos hecho. Pero en el arreglón seguido manda esta frase luminosa de optimismo, de fe, de dependencia solo de Dios. Pero mira, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¡Wow! El Señor estuvo a mi lado. Tienes que decirlo más seguido tú también para tu vida y yo también para la mía, cuando nos encontremos en temporadas difíciles. Porque cuando estás solo, ¿dónde está Dios? Cuando te sientes solo o sola, ¿dónde está Dios? Él está donde siempre ha estado, justo al lado tuyo. Él está contigo, incluso si tú no lo sientes. Porque no es un tema de sentimientos. Es la decisión, es lo que Él prometió y Él es fiel. La Biblia, querido y querida, dice una y otra vez que si tienes una relación con Cristo, Dios está contigo todo el tiempo. Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Registra Mateo 28:20. Él siempre está contigo. Él siempre está contigo. Nunca estás realmente solo. Nunca estoy realmente solo. Él siempre está conmigo. Ay, ay, ay. Leí una vez una historia de un pastor conocido, no voy a dar su nombre, que relataba así esta historia porque él viajaba a Hong Kong con su esposa a visitar una plantación y unos misioneros que estaban en ese lugar. Iba de los Estados Unidos a Hong Kong. Y él dice que como a la mitad de vuelo, porque es un trayecto muy largo de vuelo, atraviesan una tormenta horrible. El avión empieza a moverse para allá, se sacude, la gente grita, todo el mundo estaba perturbado, todo el mundo estaba con miedo, algunos gritaban, se crujía todo, etcétera, etcétera. Hasta que de repente alguien de la tripulación, por el parlante del avión, dice, ¿habrá algún ministro en el avión? Y entonces
este pastor dice que levantó la mano y se acercaron algunos de los auxiliares de la gente que está allí sirviendo en el avión y le dijeron, estamos todos muy nerviosos, estamos todos asustados por el vuelo. ¿Usted podría hacer algo espiritual para ayudarnos? Y lo que él relata dice que la gente en ese momento, en ese vuelo, bajo las circunstancias o tormenta que estaban viviendo, necesitaban escuchar esta verdad que los hijos y las hijas del Señor sabemos y que tenemos que proclamar cada vez que podamos. Dios está con nosotros. Porque para los creyentes es una promesa. Para los creyentes no es una frase cliché. Para los creyentes es una promesa dada por el mismo Señor Jesucristo a nuestro corazón y reflejada en la palabra de Dios. Es una promesa a la que nos podemos aferrar en nuestros tiempos de temor, en nuestros tiempos de soledad. No solo es un consuelo, no son palabras de buena crianza, sino que también son, además de una promesa, son una oportunidad para conocer mejor a nuestro Dios. Entonces, la soledad es un tiempo para conocer mejor a Dios. En tu época, en tu temporada de soledad, necesitamos, en la tuya y en la mía, necesitamos reconocer la presencia de Dios aún en ese momento. Y una manera de hacerlo es a través de la oración, porque la oración es un poderoso antídoto contra la soledad. Porque yo no hablo solo, no oro para mí, no oro oro para conectarme, para comunicarme, para tener una relación, una comunión con Dios. Y tengo la posibilidad de un servicio directo 24 horas. Nunca se cierra la puerta, nunca el teléfono está ocupado. Siempre hay alguien que me escucha, hay alguien que está atento a mí y hay alguien que me está mirando. Puedo hablar con él cada vez que quiera, puedo hablar con él en todo momento, puedo hablar con él en todo lugar. Y él entiende cómo me siento, entiende cómo está mi corazón, entiende cuáles son las circunstancias que me rodean. Entonces tenemos que aprender a decir, Dios, estoy solo, me siento solo, estoy sufriendo, mi corazón está rompiéndose en 1000 pedazos porque tengo miedo, me siento miserable, me siento vacío. Señor, ayúdame. Y el Señor responderá, clama a mí y yo te responderé. Puedes hablar con Él en cualquier momento. Incluso más. En uno de sus salmos, el rey David, el pastor, dice, ¿de dónde puedo huir de tu presencia? ¿Puedo huir de tu presencia? Ninguna parte. Describe todos los lugares posibles, ninguna parte. Nunca estarás en un lugar donde Dios no esté. No, nunca. Si has confiado en Cristo, si eres un hijo, una hija de Dios y has confiado en Jesús, que Jesús murió en la cruz para perdón de tus pecados y para darte vida eterna, Él está contigo en tu corazón y nunca te dejará. Por lo tanto, mi exhortación y mi invitación es elige volver a centrarte en Él, en Jesús, cuando te sientas solo, cuando te sientas sola. Querido y querida, vamos terminando hoy. ¿Cómo has experimentado la presencia de Dios en el pasado? ¿Tuvo algún efecto en tu vida? ¿Recuerdas algo bueno para tu vida? ¿No podrías volver a experimentarlo? ¿Cómo puedes familiarizarte mejor con Dios? ¿Acaso la oración sea un buen vehículo, la lectura de la palabra, el conversar con Él, el congregarse con otros para saber y experimentar más la presencia de Dios? ¿Qué crees o qué tienes que creer para que la oración haga la diferencia en tu soledad? ¿Cómo puede cuidar tu corazón? ¿Y cómo puede cuidar el corazón tuyo en medio de la soledad, tu tiempo de oración y conexión con Dios? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos primero que nada a entender que tú estás de nuestro lado, nos estás mirando y siempre estás con nosotros. Aunque pareciera que estamos solos y que nadie cuida de nosotros, ayúdanos a experimentar y a creer por fe que tu promesa no falla y que tú eres fiel en cumplirla y que tú dijiste que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Danos, Señor, esa revelación y esa sabiduría que tú prometes en tu palabra para entender lo que eso significa, para experimentarlo, para poder tener fe en que eso es una verdad, aunque no lo sintamos o aunque nuestros ojos humanos no lo vean,
pero sabemos que tu promesa tú la cumples porque eres fiel, infinitamente fiel. Amén. Querido y querida, volvemos a invitarte para que permanezcas en conexión. Nuestra iglesia tiene los servicios los días domingos a las 11 de la mañana. Puedes venir presencialmente aquí en Viña del Mar, Fonestroder 356, en el plan cerca de la estación Miramar. O puedes conectarte en el www.unionchurch.cl/vivo o en el canal YouTube o en la página web. En todas esas partes están enlazados nuestros servicios, los puedes ver en directo o los puedes ver también diferido. Pero por sobre todas las cosas, no te quedes solo. Y también puedes conectarte en los grupos pequeños, hombres, mujeres, matrimonios, años dorados, jóvenes, adolescentes, niños, en donde puedes seguir creciendo y conociendo a Jesús. Y por cierto, si estás lejos, puedes escribirnos, horacio@unionchurch.cl, gustoso vamos a poder compartir contigo una respuesta, una palabra de lo que nos consulte o recibir tu mensaje, tu opinión o tu aporte. Lo agradecemos desde ya. Viña del Mar, Union Church, la iglesia Viña en Viña del Mar. Te saludamos, te bendecimos y deseamos, por la gracia de Dios, volver a encontrarnos el próximo lunes en este lugar, en el escritorio del pastor. Que tengas linda semana.